Estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi, cabe mí, o sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto cabe mí Cristo, y veía ser Él el que me hablaba, a mi parecer. Yo, como estaba ignorantísima de que podía hacer semejante visión, dióme gran temor al principio, y no hacía sino llorar, aunque, en diciéndome una palabra sola de asegurarme, quedaba como solía, quieta y con regalo y sin ningún temor. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma, mas estar siempre al lado derecho, sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Hemos comenzado con este pasaje del libro de la vida de Santa Teresa porque es un texto que inspiró a Juan Mayorga, hoy nuestro invitado, para una obra de teatro que tiene ya su historia y que ahora mismo está en cartel en el Teatro del Barrio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, John. Bienvenido a La Hora Azul. Gracias por acogerme. Bueno, pues aquí tenemos esta obra que tiene ya su historia y me gustaría que habláramos de ella. Ahora podemos verla con Clara Sanchís como Santa Teresa y Daniel Albadalejo como el Inquisidor. Podríamos decir que tiene un diálogo muy interesante con ella. Se reúnen en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, en Madrid, y la obra, bueno, tiene su historia porque creo que se estrenó en Madrid en 2013 sí. Y ha estado ya en algunas ciudades. Claro, bueno, en realidad esta obra la escribí a partir de la lectura del libro de la vida de Teresa de Jesús. La escribí en unas circunstancias muy especiales en su primera versión, en el contexto de un experimento que llamábamos Cátedra de Santo Tomás en Ávila, que generaba la comunidad de dominicos de ese lugar, de esa ciudad. Y te contaré que en la primera lectura dramatizada yo hacía el personaje del interlocutor de Teresa, porque quien dirigió aquella lectura, Guillermo Eras, la víspera, me llamó y me dijo: oye, se ha puesto enfermo, el que iba a hacer el otro personaje, tienes que leerlo tú. Y cuando yo lo leí, conforme leía ese personaje ante público, pensaba, este personaje debería tener más palabra, ¿por qué no responde ahora a Teresa? Escuchando a Teresa yo me decía, debería ahora haber una réplica o debería haber otra pregunta. Y así poco a poco fue creciendo esta obra hasta convertirse en lo que hoy es La lengua en pedazos, que constituyó efectivamente mi debut como director de escena. Y hace un poco tiempo, al salir del confinamiento, realizamos Daniel Albaladejo, Clara Sanchís y yo algo a lo que ya nos llevábamos tiempo comprometiendo, que era reunirnos de nuevo, pero no para reponer aquella puesta en escena, sino para hacer de algún modo una puesta en escena con otra planta, con otra estructura poética, con otra forma, y así lo hemos hecho. Y efectivamente ahora estamos en Teatro del Barrio, en ese combate entre Teresa y su inquisidor. En el año 2013 era el Teatro Fernán Gómez, que es un teatro municipal, bueno, pues más tradicional, y el cambio es curioso, ¿no? Al Teatro del Barrio, que es un teatro más popular y bueno, y más modesto también, hay que decirlo, y está bien curioso también ese camino, ¿no?, que hace Teresa de cambiar de teatro en 8 años. Sí, es verdad que Teresa era impactante en la Plaza de Colón, que es allí donde tiene lugar, donde está ese teatro, donde está el Teatro Fernán Gómez, y ahora está en Lavapiés. En todo caso, acabamos de hacer una función en Castellón, en el Teatro Principal de Castellón. Vamos a ir a Valladolid, a distintos lugares, y nuestra experiencia es que este combate en que de algún modo lo que nos encontramos es a dos enemigos íntimos. Nos encontramos a un guardián de la Iglesia y a una subversiva, nos encontramos a un hombre y a una mujer. Ese combate interesa allá donde vamos, ¿no? Y desde luego lo completa de forma distinta
lo completan de forma distinta unos públicos y otros, que resignifican unas frases u otras, y unas acciones y otras. Como tú eres bastante modesto, Juan, y no lo vas a decir, lo voy a decir yo, que este texto tuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática, y que también fue, tú eres dramaturgo, el primer texto que has dirigido, ¿no? Sí. Propio o ajeno que has dirigido, el que actúas ya como director de actores. Vamos a escuchar cómo suena. La imaginación es la loca de la casa. Es una advertencia que me hago cada día al abrir los ojos, cada noche al cerrarlos. La imaginación es la loca de la casa. De niña frecuentabais libros de caballería, gustabais, de niña, de fantasías. También lo son esas visiones del Señor. Como tantos charlatanes que en estos tiempos abundan las inventáis, para sentar sobre ellas vuestras acciones. Como tantos impostores que antes que a vos desenmascaré pensáis que nadie discutirá lo que hacéis cuando lo que hacéis parezca dictado de Dios. ¿Ser eso imaginación? Es imposible de toda imposibilidad. Son cosas que van muy más alto de lo que la cabeza puede concertar. Solo la hermosura de una mano es sobre toda nuestra imaginación. Ni alcanza la fantasía a pintar esa luz. Si nadie sino vos ve lo que veis y no sabéis dar a entender lo que veis, yo digo que es fingimiento, que es teatro vuestra oración, y teatro, el silencio en que os dejáis caer tras la oración. Tales ímpetus de Dios a quien no los pasa es imposible darlos a entender. Luego ando con la cabeza perdida y cansado el espíritu, sin saber qué hacerme, porque nada cabe en mí, ni sabe el alma qué quiere. Hablar no puedo, sino abrazarme con mi pena. Cuando he querido explicarme, hartas afrentas he pasado. Personas en cuya comparación nada valgo, como Dios no las lleva por ese camino, al oírme dicen que no tengo humildad y que tengo demonio, y me quieren conjurar. ¿Y si soy yo quien lo dice? Que no tenéis humildad sino demonio, y que Él hace que se os antoje ver al Señor. Habría de creeros si me decís que no estáis ante mí. Si no es teatro ni demencia, ha de ser demonio. Dejaría de creer que he estado con quien me ha puesto en las manos joyas por prendas de amor y me veo rica cuando fui pobre. Esas joyas las puedo yo mostrar, porque los que me conocían ven que mi alma es distinta. Dios me ha mudado tanto que no me conozco. Si el demonio busca corromperme, ¿por qué toma medio tan contrario como es quitarme vicios y ponerme virtudes? Yo me he visto crecer en amarle mucho. Aun durmiendo estoy en oración. Traigo temor de él, lo más continuo. Ya me ha dado a ver el aposento que el demonio me apareja según mis culpas. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué diabólico aposento es ese? No sabré dar palabras a lo que vi. Una noche, estando en oración, me vi sin saber cómo, metida en el infierno. Escuchábamos, Juan, a Clara Sanchís y Daniel Albadalejo en La lengua en pedazos, que podemos ver hasta final de diciembre en el Teatro del Barrio en Madrid, y como decías tú, también al mismo tiempo, quizás después, en distintas otras localidades, ¿no?, de España. Y hablaban ellos de la loca de la casa, la imaginación, que también estaba pensando que hay muchas cosas de Teresa de Jesús que han pasado al lenguaje cotidiano. Sí. Bueno, La loca de la casa es el título de una novela de Rosa Montero, y otras expresiones que se utilizan en la obra, como Dios anda entre las ollas de la cocina o entre los pucheros. Quería preguntarte qué porcentaje, si no suena muy mal, hay del texto original y qué hay de aportación tuya, que en el estudio de esa obra de repente ya te metes tú en el propio personaje de Teresa y hablas por ella, ¿no? Quizás. Efectivamente hay frases que el lector de Teresa reconocerá como suyas, y hay otras, en cambio, que son desplazadas, que ha desplazado a la boca del inquisidor. Por ejemplo, la conocida frase la imaginación es la loca de la casa, que en realidad se dice que nunca dijo Teresa, en la obra se atribuye al inquisidor. Y hay otros momentos en que he construido frases que probablemente nunca dijo Teresa, pero que pudo decir, y yo me hago la ilusión de que algún espectador las dé por teresianas, siendo modestamente mías. Muy bien, Juan. Viendo la obra como espectador, Juan, quizás al principio Santa Teresa, como se está sometida a un interrogatorio, tienes la impresión de que contesta un poco más ingenua, como no queriéndose meter en ningún problema. Y luego hay un momento en la obra en que, no sé si es el cambiarse y ponerse el hábito,
hay un momento en el que realmente ya no se corta, digamos, y contesta como con bravura, como con rebeldía, y sale como la verdadera. Tengo esa impresión. Sí. ¿Es así? Bueno, yo creo que has hecho una buena interpretación de la obra. Conviene aclarar quizá que ese duelo que se presenta en la obra es absolutamente ficcional, es decir, nunca tuvo lugar un interrogatorio así, hasta donde podemos saberlo, y menos en la cocina del convento de San José, que es la primera fundación de Teresa. Es decir, esto es un gran artificio teatral que construye de algún modo un duelo crepuscular. Yo a veces me digo que no hay duelo más fuerte, encuentro más fuerte que aquel que podríamos tener con nosotros mismos, si hubiéramos tomado la decisión que no tomamos o si no hubiéramos tomado la decisión que tomamos. Es decir, de algún modo, Teresa y el inquisidor son cada uno el doble del otro, o son una posibilidad del otro, y de algún modo cada uno se está enfrentando consigo mismo sabiendo que ese será su último duelo. Y es verdad que lo que comienza siendo un interrogatorio acerca del pasado acaba siendo un gran debate, si quieres, entre dos seres humanos que buscan el sentido de vivir por vías muy distintas. Y es verdad que poco a poco ambos personajes, me parece, crecen en el combate. Y has desvelado algo que creo que es interesante, y es que Clara y Daniel comienzan vestidos como gentes de nuestro tiempo, y en un cierto momento, durante la función, a vista de público, se pone el traje de monja carmelita y el traje de dominico, que por cierto me ha prestado un amigo dominico, ¿no? Y esos trajes los constituyen. Es cierto que esos trajes de algún modo los transforman y les dan otra autoridad, y de algún modo aparece ahí una clave, y es que de algún modo estamos en un encuentro que tiene lugar en el siglo XVI y al mismo tiempo en el siglo XXI. Se está produciendo de algún modo una cita peligrosa entre dos personajes, pero también entre dos tiempos. Sí, pues también hay que decir que tampoco es una visión maniquea, no es la buena y el malo. Le has dado también inteligencia al personaje del inquisidor, con lo cual hay un diálogo ahí muy, muy tenso, ¿no? Y muy interesante, casi como una terapia, ¿no?, que le hace él a ella, que le somete él a ella. Cuando leí su vida me quedé fascinado por la fuerza del personaje y a la vez por su fragilidad. Comentó Juan cuando aquel estreno del año 2013 de La lengua en pedazos, como decimos, inspirado en el libro de la vida de Santa Teresa. Estábamos comentando cómo es ese lenguaje de Santa Teresa, que es como muy claro, ¿no? Como si estuviera a veces hablando, el lenguaje escrito de sus libros, el libro de la vida, por ejemplo. Parece a veces que es tan claro como si estuviera hablando, o se parece a como cuando hablamos, un lenguaje escrito parecido al lenguaje oral. Y me preguntaba si eso es también algo que te llamó la atención, porque tú has respetado también ese lenguaje austero, claro, con muchas metáforas a explicar temas complicados, como el éxtasis, un lenguaje como austero y expresivo. Sí, para mí ella es una extraordinaria escritora, quizá una de las más grandes escritoras que haya habido nunca. Y su lenguaje, su palabra me fascina por su contundencia y por su capacidad para hablar con sencillez de lo más cotidiano, pero también de lo más elevado. Uno se hace la pregunta, leyéndola y escuchándola, de dónde le viene la palabra a esta mujer, ¿no? Una mujer que en el siglo XVI habla de las mujeres y las caracteriza como mariposas cargadas de cadenas. Es una imagen extraordinaria, entre otras muchas que ahora podríamos citar. Mariposas cargadas de cadenas es una frase que podría haber firmado un surrealista, ¿no? Y mi trabajo con los textos de Teresa ha tenido que ver ha querido, por un lado, aportar o intensificar esa comunicación, pero al mismo tiempo también custodiar lo que de extraño tiene para nosotros hoy esa palabra. Yo digo que a veces que una de las misiones del teatro puede ser la de despertar la envidia de lengua y despertar la nostalgia de lengua. O sea, me es importante que el espectador comprenda y al mismo tiempo se diga, perciba de algún modo el castellano como lengua extranjera, ¿no? Que el espectador se diga,
hasta cuán lejos y cuán hondo puede llegar esta lengua que yo en mi vida cotidiana normalmente malbarato. Hemos retrocedido al siglo XII para hablar de una mujer del siglo XVI, donde no era frecuente que una mujer escribiera de temas tan profundos, ni siquiera en el siglo siguiente, en el XVII. A lo mejor una mujer escribía como Madame de Sévigné de crónica social y lo hacía muy bien, pero no de temas tan profundos como el caso de Santa Teresa. Me pregunto también una cosa, Juan, cuando hablamos, cuando en una obra de teatro o en una película se trae un tema del pasado, un texto del pasado, siempre se insiste, vosotros no lo habéis hecho creo, pero siempre se insiste para venderlo en la actualidad. Sí. ¿Y no crees que a lo mejor no es tan importante si es actual o no, sino si es importante, si es consistente lo que dices, si es algo trascendente? Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que esas operaciones de actualización suelen consistir en dominaciones del pasado por el presente que operan con una suerte de centrifugado de aquello en lo que no podamos reconocernos inmediatamente, ¿no? Se trata de alguna forma de una colonización del pasado por el presente. Y cuando estábamos trabajando en sobre Teresa y sobre ese inquisidor al que, como bien decías, hemos intentado defender, porque nuestra misión como gentes de teatro es atacar, es decir, encontrar la vulnerabilidad de cada personaje, pero al mismo tiempo defender la dignidad, las razones, la fuerza de cada uno. Digo que cuando estábamos trabajando sobre este dúo y sobre su combate, siempre insistíamos en que nos interesaban tanto por aquello que entendíamos de ellos como por aquello que no entendíamos, por aquello que nos era extraño. Y es cierto que en este combate entre Teresa y el Inquisidor, probablemente el Inquisidor nos es más afín, es más moderno, y Teresa nos enamora y al mismo tiempo nos asusta. Hay algo de monstruoso en el sentido barroco de ella, ¿no? Y estoy contigo, ¿no? No se trata de tomar a Teresa y presentarla, por ejemplo, como una anticipadora por ejemplo, del feminismo, porque de algún modo eso es ya reducir un personaje extraordinariamente complejo a categorías contemporáneas, ¿no? Teresa nos interesa, como digo, tanto por lo que comprendemos de ella como por aquello que no comprendemos en ella. Bueno, estamos hablando con Juan Mayorga, entre otras cosas, del lenguaje, que hace unos segundos, y hay que recordar que Juan Mayorga es miembro de la Real Academia Española, con lo cual pues es una autoridad para hablar de todo esto. Me gustaría, Juan, que nos comentaras algo sobre la escenografía y también la música de Jesús Rueda, como aparece, claro, de forma muy discreta. Sí, hemos la verdad es que he contado con un equipo magnífico. El montaje es teresiano, es decir, descalzo. Es un montaje materialmente muy pobre, pero he contado con la maravillosa iluminación de Miguel Ángel Camacho, con la música de Jesús Rueda, que hemos llegado a simplificar, porque si él había compuesto piezas preciosas para el anterior montaje, en este caso hemos elegido una y la introducimos en distintos momentos de la función, pero yo creo que lo que está ocurriendo en esa función resignifica la música es decir, hace que la música se escuche de un modo distinto en cada momento. Y el espacio escénico es de la compañía, que se hace llamar La Loca de la Casa, y está constituido por 13 sillas que representan de algún modo a Teresa y a las 12 mujeres que con ellas han decidido separarse del monasterio de la Encarnación y fundar un nuevo monasterio que se establece sobre la riqueza o la pobreza de la cruz, y en la que, como ellas dicen, nuestro único tesoro es la oración, de forma que ese espacio y la complicidad del espectador, esas 13 sillas y la maravillosa iluminación de Miguel Ángel Camacho, y sobre todo la imaginación cómplice del espectador, es la que
convierte Teatro del Barrio en un monasterio. Uh-huh. Ese monasterio es San José, ¿no? Monasterio de San José, bien. Efectivamente. Y vamos a dejar bien apuntado el número no, porque eso es muy privado, el nombre de Jesús Rueda, que es uno de los grandes compositores de nuestro tiempo. Sí. Aquí en España. Jesús Rueda es un gran creador y una persona extraordinariamente generosa. Bueno, pues Jesús Rueda figura también en el cartel de La Lengua en Pedazos. Él es el quien ha creado esa música, que en este nuevo montaje figura de una forma muy discreta y además asociada a momentos muy especiales, como decías tú hace un rato, de ensoñación, oníricos. Bueno, eso vamos a dejarlo ahí, sí, para que lo descubra la gente que va a ir al Teatro del Barrio para ver la función.